La alta inflación fue causante directa de la caída del Imperio Romano. Tiberio estableció un aplazamiento de las deudas durante 1 año y 6 meses. No obstante, se cree que Tiberio pudo ejecutar el primer rescate financiero de la historia. Hizo una inyección de crédito de 25.000 denarios. Así, el imperio pudo seguir existiendo. Roma necesitaba un ejército enorme, cada vez más grande, para poder proteger sus fronteras de los numerosos ataques e intentos de invasión que se sucedían, sobre todo en la frontera germánica, y el coste era enorme. La alternativa fue aumentar los impuestos y devaluar la moneda. Caracalla duplicó las tasas a las herencias y devaluó la moneda. El denario se fabricaba en algún momento con un 95% de plata y un 5% de otros metales de menor valor. Si se reducía el nivel de plata en cada pieza, se podía acuñar una mayor cantidad de monedas. Cuando Caracalla llegó al poder, el porcentaje de plata era ya del 75% por las devaluaciones de los anteriores emperadores, pero él fue aún más lejos. En tan solo un año redujo los niveles de plata hasta solo el 50%, lo que produjo una importante subida de los precios por parte de los comerciantes, que tenían que pagar los productos que se traían por su peso en plata pura y no al 50%. Entre el año 255 y el año 294, el precio de los cereales se multiplicó por 20. Los impuestos directos llegaron del 5 al 10% de los ingresos. Esto demolió la economía. Era impagable. La balanza comercial resultaba deficitaria para el Imperio Romano, pues importaba artículos de lujo, tales como marfiles, especias, ungüentos, animales exóticos, sedas, piedras preciosas, etc. Todo ello requería efectuar los pagos con oro y con plata. Este tipo de importaciones resultaron dañinas para la economía del Imperio Romano. Diocleciano, entonces, se dedica a perseguir a los cristianos para quitarles sus haciendas y en el año 301 promulga el edicto sobre precios máximos, una norma que fijaba el precio máximo sobre más de 1.300 productos, el llamado control de precios. Además, establecía el coste de la mano de obra para producirlos. Fue la quiebra del imperio. Los comerciantes dejaron de vender los productos y otros fueron a hacerlos en el mercado negro. Otros volvieron al trueque. Hay ciudades en las que el comercio desapareció completamente. Fueron muchos los ciudadanos que decidieron abandonar las ciudades e irse a vivir al campo. El comercio no cayó solo por la devaluación de la moneda, sino que la larga crisis económica había favorecido la aparición de forajidos, salteadores y ladrones por todas partes. Sin confianza en el comercio, apostaron por autoproducir todo lo que necesitaban. Se convirtieron en preppers autosustentables y se fueron a vivir a fortalezas con ejércitos propios y así lograron sobrevivir y algunos prosperaron. Muchas ciudades quedaron prácticamente abandonadas. El aislamiento facilitó el desmembramiento del Imperio Romano. Su grandeza se desvaneció para siempre con su caída en el año 476, cuando dejó de existir un Estado romano que había durado 1229 años, lo que fue la semilla para el feudalismo, ya que todos esos ciudadanos romanos, terratenientes ricos, tenían un factor en común: eran cristianos, y sus fundaciones, con una iglesia en el centro, derivaron en la ciudad moderna, pero en aquel momento fue el inicio del feudalismo, conocido como Edad Media.
el periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 hasta el descubrimiento de América en el 1492. Este largo periodo histórico era una organización social, política y económica basada en la tierra y en el cuidado que los señores dueños de la tierra proporcionaban a los habitantes de su feudo, conocidos como siervos o vasallos, que pagaban un pequeño arriendo por la tierra que cultivaban y recibían a cambio protección contra los bárbaros y todos los servicios gratis por parte de la iglesia, periodo en el cual fue la mayor ambición del ser humano ser santo para ir al cielo. Se conoce como la era católica. Podríamos decir que esta era empezó el 8 de junio del 452, cuando Roma es invadida por Atila, el rey de los hunos, obligando al emperador Valentiniano III a abandonar la corte de Rávena y refugiarse en Roma. El Papa León enfrentó solo a Atila. León dijo a Atila que si invadía la ciudad santa se las vería con Dios, y Atila accedió a retirarse. Atila no se atrevió a entrar en Roma. Esto convirtió al papado en el poder principal del mundo por encima del emperador y la iglesia como la fuerza principal de Europa y del mundo.